Bien, ¿qué tal? Muy buen día. Es un honor para mí estar en este evento de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, para hablar el día de hoy de las perspectivas electorales en los Estados Unidos 2023-2024. He preparado algunas ideas introductorias básicas. En primer lugar, creo que este tema, incluso para quienes no están tan interesadas e interesados en relaciones internacionales, pues sin duda es motivo de gran atención. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos siguen siendo la gran potencia hegemónica a nivel mundial y particularmente por lo reñida que se espera que sea esta elección en noviembre de 2024, al igual que lo han sido las dos últimas elecciones en 2020 y 2016. Ahora, si algo le faltaba a esta elección, creo que se complementa con el contexto internacional que estamos viviendo y solo por mencionar algunos hechos relevantes, pues nos tenemos que remitir a la pospandemia, ¿sí? Es decir, lo que ha ocurrido en materia económica, política, ambiental, en materia de salud después de la pandemia, ¿no? Y que evidentemente pues ha dejado distintos efectos en materia comercial, en materia financiera, en materia social, política, etcétera. Por supuesto, las guerras que también han ocurrido en los últimos años, particularmente la guerra de Rusia-Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina. Por supuesto, también las advertencias de que nos encontramos de manera mucho más cercana a lo que ya se denomina un colapso ambiental, incluso reconocido así por organizaciones como la ONU. Y por supuesto también esto en medio de una gran polarización política que se vive lo mismo en Argentina, que en Estados Unidos, España, México, etcétera. Y finalmente, esta elección creo que también es de particular relevancia por lo que ocurre al interior de los Estados Unidos. ¿Sí? Evidentemente también vemos ahí una gran confrontación que hemos observado ya desde los últimos 8 años entre republicanos, demócratas, ¿sí? Entre grupos a favor o en contra de la inmigración, entre otros temas. Y particularmente algo que veremos en la presentación del día de hoy, un presidente, Joe Biden, con altos índices de desaprobación, lo cual para algunas personas perfila que no podrá reelegirse en la elección del próximo año, pero por otro lado, su principal opositor, o hasta ahora el que parece ser el muy probable candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, con muy graves acusaciones en el ámbito judicial. ¿Sí? Entonces, las dos principales figuras que aparecen como las protagonistas de esta elección que ocurrirá ya en menos de un año, el 5 de noviembre de 2024, pues no llegan en su mejor momento. Creo que todo este conjunto de elementos hacen de esta elección una muy importante y sobre todo, por supuesto, para las relaciones exteriores y para el conjunto de la realidad que se vive en México. Bien, he preparado esta presentación con una serie de preguntas muy básicas a las que daré respuesta a lo largo de estos minutos. En primer lugar, ¿por qué interesarnos en las elecciones de Estados Unidos? Ya comentaba ahorita algunas ideas, pero hay muchas otras razones, sobre todo les decía desde México, para interesarnos en estas elecciones, que por supuesto su proceso ya ha comenzado y vivirá sus momentos más importantes en los próximos meses. Una segunda pregunta, ¿cuáles son las características generales más importantes del sistema electoral de Estados Unidos? Porque es un sistema electoral muy particular, ¿sí? No todas las personas conocen las diferencias, por ejemplo, que hay entre la elección de un presidente en Estados Unidos y las que hay en México o en muchos otros países. Entonces, me parece importante al menos señalar esas características que hacen de ese sistema uno muy distinto. En tercer lugar, ¿cuál es el contexto interno y externo de las elecciones que tendrán lugar en noviembre del próximo año? ¿No? Siempre es importante atender lo que ocurre en un país cuando va a haber elecciones, pero también lo que está ocurriendo en sus países vecinos y en el resto del mundo, sobre todo pues porque, como ustedes lo saben, vivimos en un contexto de globalización desde hace varias décadas. La cuarta pregunta a la que trataré de dar respuesta es: ¿quiénes son los principales actores? ¿No? Ya adelantaba un poquito el caso de Biden, el caso de Trump. Ahí trataré de profundizar en algunas de sus propuestas, cuáles han sido las principales críticas que se les han hecho, para llegar a esta quinta pregunta sobre cuáles son los escenarios de las elecciones para 2024. Es decir, según sobre todo las encuestas, quiénes
tienen más opciones de ganar no solo la presidencia, sino también el Congreso, que es un actor muy relevante en los Estados Unidos. Y aquí veremos distintos escenarios. Y finalmente, para relacionarlo con la realidad que vivimos acá en México, ¿qué efectos podrían tener esas elecciones en nuestro país en función de los distintos escenarios que veremos en el quinto apartado? ¿Ok? Bien, entonces comencemos con la primera de las preguntas. ¿Por qué interesarnos en las elecciones de Estados Unidos? Yo aquí solo pondré algunas de las razones que, en mi opinión, pues nos brindan una respuesta al respecto. En primer lugar, algo que es obvio, porque son nuestros vecinos, ¿no? Los Estados Unidos y México son vecinos desde que ambas naciones se independizaron como colonias de Inglaterra y de España respectivamente, Estados Unidos a finales del siglo XVIII, México a principios del siglo XIX, y obviamente no solo tenemos una frontera terrestre, ¿no? De más de 3,000 kilómetros, sino también compartimos fronteras marítimas en el Pacífico, en el Golfo, también por supuesto hoy en día es muy importante la frontera aérea, ¿sí? No solo por los vuelos civiles, los vuelos comerciales, sino también los vuelos de carácter militar. Compartimos infraestructura, ¿no? Puentes, aduanas, que es algo que se comentaba en una de las pláticas recientes, ¿no? Y que son muy importantes para la interacción comercial y económica entre los dos países, y por supuesto un conjunto de interconexiones más amplias, entre ellas la migración, una vida cultural, incluso aspectos deportivos que ya se realizan de manera simultánea entre Estados Unidos y México desde hace varios años. Ahora, por supuesto, también no podemos dejar de mencionar por razones históricas. ¿Sí? México y Estados Unidos tienen una historia muy amplia, pero también muy compleja. Yo lo resumiría estos dos elementos, esta historia de más de 200 años, casos de conflicto, ¿no? Muy marcados desde un inicio de las relaciones. Creo que el más conocido por todas y todos es la invasión estadounidense de 1846 a 1848, que dejó como resultado la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio que originalmente habíamos heredado de la Nueva España, ¿sí? Y con esa guerra muchas otras que se fueron dando, ya no de manera tan violenta para nuestro país, ¿no? Intervenciones políticas en la revolución en contra del entonces presidente Madero, ¿sí? Intervenciones diplomáticas en la propia revolución y en la posrevolución, y por supuesto algunos otros conflictos en fechas recientes mucho más enfocados en el ámbito comercial, en el contexto del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos desde el 94. Por supuesto, toda vecindad geográfica también acarrea momentos de cooperación, ¿sí? Y México y Estados Unidos no han dejado de tener algunos ejemplos de cooperación, les decía, sobre todo en materia económica, comercial, pero también en materia científica, en materia técnica e incluso en materia sanitaria, ahora que lo vivimos recientemente con el tema de la pandemia e incluso con motivo de los efectos del huracán Otis en Guerrero, particularmente en Acapulco. Ahora, ¿qué otra razón tendríamos para interesarnos en lo que pasa en Estados Unidos y específicamente en estas elecciones? Pues la agenda más reciente de las relaciones bilaterales, ¿sí? En materia de comercio les decía el TEMEC, ¿no? Que de hecho cambia de nombre precisamente cuando Donald Trump establece una serie de renegociaciones cuando llega a la presidencia, y que a la fecha nos tienen con varios conflictos, sobre todo en materia de maíz transgénico, en materia de legislación eléctrica en nuestro país. Por supuesto, ni qué decirlo con el tema de la crisis del fentanilo que se vive en los Estados Unidos y que causa más de 300 muertes diariamente, y que se acusa a México de ser el país en donde se origina ese tráfico o bien por donde pasa el fentanilo que viene procedente de China. Este justamente fue uno de los temas que más se comentó con motivo de la más reciente reunión entre el presidente de México, López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en San Francisco con motivo de la cumbre, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y por supuesto también un tema histórico, la migración. Creo que es el tema más antiguo de estos tres de la relación bilateral desde el siglo XIX, siglo XX y hasta la fecha, pero de manera específica la migración se ha vuelto a convertir en un tema de la agenda tanto interna como bilateral entre Estados Unidos y México por el auge que ha tenido la migración gracias a las llamadas o conocidas como caravanas migrantes procedentes no solo de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe e incluso de países asiáticos y africanos. Y finalmente, ¿sí? El tema de que las elecciones de Estados Unidos
¿sí? Tienen también un impacto a nivel mundial, ¿no? Hay analistas que piensan que en las elecciones de Estados Unidos no solo deberían votar los y las ciudadanas estadounidenses, sino también otros ciudadanos de distintos países. ¿Por qué? Porque las acciones que toma algún presidente en Estados Unidos tienen repercusiones a escala mundial. Lo estamos viendo con los conflictos geopolíticos que ya comentábamos, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, en Israel y Palestina, y muchos otros a lo largo de la historia, ¿no? La guerra de Vietnam, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, entre muchas otras, se han originado justamente por cambios políticos y decisiones de actores en los Estados Unidos. A eso hay que sumarle la gran incertidumbre económica que estamos viviendo, una inflación que si bien se ha venido controlando, sigue siendo motivo de preocupación, altas tasas de interés, eh, reducidas tasas de crecimiento, ¿sí? Y por supuesto, la agenda social y ambiental, ¿no? Una pobreza que no se puede combatir en todo el mundo, una agenda de Naciones Unidas que se ha visto interrumpida por algunos conflictos con los propios Estados Unidos y sobre todo al ser Estados Unidos la gran potencia económica, militar, industrial, pues tiene también mucha responsabilidad en la crisis climática que estamos viviendo y que se espera que sigamos viviendo en los próximos años, ¿sí? Y por supuesto, no podemos dejar de señalar que la ocasión anterior en que Donald Trump ganó la presidencia, una de sus decisiones más polémicas fue sacar a Estados Unidos del principal acuerdo ambiental conocido como el Tratado de París. Entonces, imagínense si el planeta ambientalmente puede tener viabilidad, si la principal potencia no participa en los acuerdos y compromisos y gradualmente va reduciendo sus emisiones y actividades altamente contaminantes. Bueno, creo que estas son solo algunas de las respuestas para el mundo. Para nosotras y nosotros como mexicanos, ¿sí? Es evidente que desde hace varias elecciones México es parte de los debates, de las disputas y peleas políticas entre republicanos y demócratas. Y esta elección no es la excepción. Sabemos que Trump en la elección pasada pues utilizó a México y a los mexicanos y mexicanas que viven allá como uno de sus principales objetivos políticos para generar un apoyo a sus políticas migratorias, a su política comercial, a su relación con México. ¿Sí? Y lo mismo también el Partido Demócrata históricamente ha tratado de vincularse a la comunidad mexicana, que es muy grande en los Estados Unidos, para que voten en su beneficio. ¿Sí? Lo vamos a ver en los próximos meses. México va a volver a ser objeto tanto de propuestas como de ataques, ¿sí? Por parte de los distintos actores a la presidencia en los Estados Unidos y creo que esa es otra razón por la cual México, no solo el gobierno, sino la sociedad debería estar mucho más interesada en el futuro de esta elección. Bien, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las características generales más importantes del sistema electoral de los Estados Unidos? ¿Sí? Tiene muchas particularidades. Yo solo me enfocaré en las que considero son las más importantes. Para empezar, es un sistema de voto indirecto. ¿Sí? Es decir, allá la gente, el 5 de noviembre, cuando vaya a votar, ¿sí? Aparte de que votan en martes, a diferencia de la mayoría de los países que votamos en fin de semana, normalmente en domingo, para aprovechar que son días inhábiles, allá no, por razones históricas se vota el primer martes de noviembre del año electoral, ¿sí? Cuando la gente sale a votar, no vota directamente o por Trump o por Biden o por los candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes, sino vota por colegios electorales, es decir, personas que van a representar, ¿sí? A ese estado cuando llegue el momento de emitir un voto electoral por el presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Lo cual se opone al voto popular, que es el que conocemos en muchos países, incluido México, ¿sí? Entonces, esto es una situación en donde a veces coincide que quien gana la mayoría de los votos electorales también gana el voto popular, ¿sí? Pero ha habido ocasiones en que quien obtiene los votos del colegio electoral no es la misma persona que obtuvo los votos populares. ¿Sí? Eso se debe sobre todo a que quien gana un estado, ¿no? Los colegios electorales se dividen por estados. Cada estado en Estados Unidos tiene un número distinto de colegios electorales. Entre más poblado es un estado, más votos del colegio electoral tiene. Pero quien gana un estado se lleva todos los colegios electorales. ¿Sí? Y entonces quien quedó en un segundo lugar no se lleva ni un voto. ¿Okay? Entonces, imagínense una elección en donde un partido obtiene el 51% de los votos populares y el otro el 49%. El que gana, aunque sea con solo ese 2% de diferencia, se lleva el total de los colegios electorales, se lleva todo. Y eso entonces genera una sobrerepresentación del ganador y una subrepresentación del partido candidato perdedor.
Esto creo que es muy difícil que se modifique en la legislación estadounidense, pero es una pieza clave para entender esas diferencias. Por eso los candidatos se pelean por aquellos estados que le dan más votos del colegio electoral y en donde no hay una preferencia ya preestablecida por uno u otro partido. Otra característica es que Estados Unidos tiene un sistema bipartidista. ¿Sí? A diferencia de otros países en donde ha habido un aumento en el número de partidos. ¿Sí? Acá históricamente ha habido dos, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Demócrata. Entonces, eso obviamente también genera que mucha gente, sobre todo jóvenes, no se sientan identificadas o identificados con solo dos opciones, ¿no? O con los rojos o con los azules. ¿Sí? Cuando el mundo se ha vuelto mucho más diverso, mucho más plural en todos los sentidos, incluidas las ideas políticas, en Estados Unidos solo hay dos opciones. Entonces, eso también ha llevado a muchas críticas a la clase política tradicional estadounidense, pero es algo que tampoco se va a modificar en las próximas elecciones, incluida, por supuesto, la del año siguiente. Otra característica interesante es el financiamiento privado. Allá todas las campañas se hacen con financiamiento privado. No hay como en otros países, incluido México, un financiamiento público, un INE, no existe, y por lo tanto, los candidatos y candidatas tienen que conseguir dinero por sus propios medios. Normalmente lo hacen con grandes grupos empresariales. Y evidentemente, para los empresarios, financiar una campaña significa eso, una inversión, no un gasto. Se espera que cuando gane el candidato o candidata a la que le dieron más dinero, pues se vea retribuido con contratos, con acciones que le beneficien a ese grupo. Y finalmente también tenemos otra característica y es que no hay una autoridad centralizada en materia electoral. Las elecciones en Estados Unidos se organizan en cada estado. ¿Sí? Hay una autoridad electoral por cada estado, lo cual le da poca confianza a los resultados, a la organización y al proceso, porque a diferencia de otros países donde hay una autoridad única, un árbitro para todo un país, acá los árbitros se dividen por estados. ¿Sí? Entonces también ahí se genera pues una suspicacia que, por ejemplo, Donald Trump utilizó en la elección del 2020 para acusar que en varios estados de los Estados Unidos se cometió un fraude electoral y no hay confianza en los resultados, ¿no? De hecho, un 50% de la población estadounidense hasta la fecha considera que Biden ganó de manera ilegal y que el presidente legítimo en todo caso debería ser Donald Trump. Bueno, pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el contexto interno y externo de estas elecciones? ¿Cómo van a llegar los estadounidenses y los partidos y candidatos al 5 de noviembre de 2024? Bueno, del lado izquierdo podemos ver el contexto interno, es decir, el contexto en los Estados Unidos. También suelo resumirlo de manera muy general. En materia política, por eso pueden ver ahí una P, llega Biden con una gran desaprobación. Ahorita vamos a ver en unas encuestas cuál es el nivel de desaprobación, pero es bastante alto. 4 juicios a Trump, que de hecho en una conferencia que se hizo acá hace unas semanas por parte del profesor Mark Benjamin, nos hablaba con más detalle de estos 4 juicios que está enfrentando Donald Trump y que apenas están comenzando, algo no visto antes en ningún proceso electoral. Por eso les decía que esta es una elección muy específica, muy sui generis. La desconfianza en la clase política, la gente en Estados Unidos, como en muchos otros países, no se siente representada por los republicanos, por los demócratas, por Trump, por Biden, ni sus propuestas. ¿Sí? Entonces, sí hay un cansancio, un hartazgo de la gente, sobre todo la más joven, en estas promesas y en estos debates políticos, pero al mismo tiempo hay una hiperpolarización, ¿no? Las tendencias políticas en Estados Unidos están muy polarizadas, ¿sí? En extremos irreconciliables, ¿sí? Como también ocurre en muchos otros países, ¿no? La hiperpolarización creo que es una característica del debate político en todo el mundo hoy en día y no se observan posibilidades de diálogo, de entendimiento entre republicanos, entre demócratas, entre izquierda, derecha en otros países. Y esto también le da una característica particular a esta elección. En materia económica, Estados Unidos ha recuperado un poco del crecimiento de su economía en los últimos años, pero para los estadounidenses ha sido insuficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ha obtenido el crecimiento previo a la pandemia y porque sigue habiendo también un flujo de inversiones fuera de Estados Unidos que ha llevado a que muchas ciudades, muchos sectores económicos no tengan el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de vida que tenían antes. Y esto, claro, también se debe pues, a que Estados Unidos, como toda potencia, ya llegó un momento de declive. Sí, claro, los declives de las grandes potencias son largos, suelen ser procesos de mucho tiempo. Okay, pero Estados Unidos ya desde hace décadas está en un momento de declive y evidentemente eso también se refleja en un menor crecimiento económico y en un nivel de vida
no tan alto como el que estaban acostumbrados las personas de ese país. Les decía los dos datos más preocupantes y que creo que van a jugar un papel relevante en las próximas elecciones es la inflación, es decir, cómo se han encarecido muchos bienes y servicios en Estados Unidos. En parte también se mencionaba en una conferencia previa por parte del maestro Jaramillo, esto debido a cómo se han dislocado las cadenas globales de valor en términos de logística, distribución de productos, la escasez. ¿Sí? Entonces, hay muchos productos que ante la escasez han crecido de precio y eso se refleja en el bolsillo de las personas y también la respuesta de los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha sido aumentar la tasa de interés. Entonces, pedir un préstamo hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es muy caro. ¿Sí? Y eso se refleja en la actividad económica. Finalmente, en materia social, creo que es algo que todas y todos podemos ver, choques ideológicos muy fuertes, ¿no? Él les decía que en la conferencia del profesor Mark Benjamin de hace unas semanas, él nos ponía la fotografía de aquel 6 de enero de 2021, que seguramente algunas de ustedes recuerdan, fue el día en que se iba, bueno, iba a tomar posesión eh, Joe Biden, ¿sí? Y se produjo un ataque de los simpatizantes de Trump al Capitolio. Y era increíble ver la diversidad de simpatizantes de Trump, desde personas que traían la bandera confederada, es decir, la bandera de quienes hace más de 100 años defendieron la esclavitud como modelo de nación de los Estados Unidos, ¿sí? Era un gran shock verlo 160 años después, reivindicando esa causa de la esclavitud como parte de los simpatizantes de Trump, y lo mismo también banderas de grupos neonazis que fueron abiertamente simpatizantes de Donald Trump y que hablaban en nombre del racismo, la xenofobia, los ataques a la población migrante, a la población afrodescendiente en los Estados Unidos. Entonces, hay de verdad situaciones ideológicas muy fuertes en los Estados Unidos y son lo que creo que en parte explica el por qué Donald Trump sigue siendo tan popular a pesar de las acusaciones judiciales, posturas antiinmigrantes cada vez más extremas. Si creíamos que Donald Trump era el político más antiinmigrante de Estados Unidos, pues estas precampañas nos han demostrado que no. Hay políticos aún más antiinmigrantes que Trump. Uno de ellos es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que quiere ser también candidato de los republicanos, el gobernador de Texas, también republicano, que han señalado incluso que de ganar la presidencia, ¿sí? Llevarían ataques armados en contra de poblaciones migrantes al sur de los Estados Unidos, que militarizarían la frontera con México si es necesario para impedir la migración, ¿no? Parece que es una competencia por ver quién es el más antiinmigrante y por lo tanto ganar los votos de esos sectores muy conservadores de la sociedad estadounidense. Y lo que les decía, pues estas posturas radicalizadas de derecha, ¿no? Dos ejemplos. Las posturas radicalizadas de derecha se alimentan de personas, por ejemplo, que niegan el cambio climático. Señalan que el cambio climático y sus efectos son una invención de la ONU, son una invención de otros países que quieren frenar el crecimiento económico, industrial de los Estados Unidos. Son personas que en su momento llamaron a no vacunarse en los Estados Unidos porque se les iba a suministrar una especie de virus, chips que iban a hacer que los chinos pudieran controlar a los Estados Unidos y a su población. Y por supuesto, incluso son personas que llegan abiertamente a señalar que es necesario llevar a cabo ataques en contra de aquellos grupos y países, incluido México, con componentes sociales, ideológicos, étnicos distintos a los de esa extrema derecha estadounidense. En materia internacional, lamentablemente hoy, justo 1 de diciembre, se reactiva el conflicto armado entre Israel y Palestina. ¿Sí? Es algo que no podemos sacar de la ecuación porque, como lo veremos, Joe Biden ha acusado serias críticas por su política exterior hacia el conflicto entre Israel y Palestina. Lo mismo el conflicto entre Israel y Rusia, que ya estamos próximos a cumplir en febrero del año que entra 2 años, y lo peor que le puede pasar a una guerra es que se vuelva un asunto normal, un asunto cotidiano, porque eso impide que se hable de posibles ceses al fuego o mucho menos de acuerdos de paz. Vivimos al mismo tiempo una crisis del multilateralismo, la ONU está rebasada, ¿sí? La ONU se ve incapaz de lograr mecanismos de pacificación en Europa, en Medio Oriente, en África. La Organización Mundial de Comercio también se encuentra rebasada ante un auge del proteccionismo, ¿no? De la desglobalización, como algunos y algunas autores lo llaman. Y esto lo conecto justo con la incertidumbre económica que seguimos viviendo, no solo por la pandemia, sino también pues porque la economía mundial ya no está experimentando las mismas tasas de crecimiento que se vivían hace décadas. Sí, ahí tenemos un problema que está afectando a muchos países, paradójicamente a los más industrializados,
y es que el avance de la tecnología está generando lo que se conoce como el desempleo tecnológico. Mucha gente ya no es contratada, ¿sí? O ya no las mismas horas, o ya no recibe el mismo sueldo, pues porque su trabajo ahora lo hace la tecnología, máquinas, lo hace, por ejemplo, la inteligencia artificial. Justamente Estados Unidos vivió en estos meses una de sus huelgas más extensas, originada en el sector de la industria cinematográfica, pues porque es un sector que está resintiendo el papel de la inteligencia artificial en el desempleo. Evidentemente, esto es una explicación de la incertidumbre económica y eso hay que sumarle también, pues, cómo los conflictos bélicos afectan a la economía, el comercio, la competencia entre Estados Unidos, China, la Unión Europea y algunos otros países emergentes. Y finalmente, esa polarización de la que les hablaba en Estados Unidos se produce. Lo mismo en México, lo mismo en Argentina, lo mismo en España, lo mismo en Alemania y en muchas otras sociedades, ¿sí? Entonces hay una gran polarización en donde la gente no está dispuesta a dialogar, no está dispuesta a escuchar, simplemente está dispuesta a que su versión sea la única que prevalezca y eso pues genera una gran fractura, una gran polarización y problemas de carácter social y político. Bien, pasemos a esta cuarta pregunta ya mucho más enfocada en el tema de Estados Unidos. ¿Quiénes son los principales actores? ¿No? Ya lo mencionamos desde el principio, demócratas y republicanos. No quise aquí poner las imágenes de uno y otro, ya son bastante conocidos, ¿no? Me quiero centrar más que nada en las ideas. Tenemos del lado izquierdo a los demócratas. Todavía no oficialmente Biden es su candidato, pero en las encuestas es quien va más arriba. No hay alguna otra figura que pueda competirle. Bueno, Biden va por su reelección, ¿sí? Lo cual, si lo ven también del lado derecho, lo coloca en la misma posición que Trump, ¿no? Es lo que les digo, mucha gente no se siente identificada ni con Biden ni con Trump porque los dos ya gobernaron. Bueno, Biden está gobernando, Trump ya gobernó y dicen, ¿y dónde están las caras nuevas? Necesitamos caras nuevas para problemas que ellos han demostrado que no han podido resolver y en algunos casos los han agravado. Entonces, la reelección aparece como un común denominador de ambas figuras. En el caso de Biden, ¿sí? Ha centrado lo que va de campaña o pre-campaña, sobre todo en temas de infraestructura, ¿sí? En cómo ha regenerado las comunicaciones ferroviarias, las carreteras, las telecomunicaciones en Estados Unidos, ¿sí? También destaca que es un actor que le brindaría estabilidad política a los Estados Unidos. No es un político, no ha sido un presidente que pronuncie discursos incendiarios, que haga declaraciones muy polémicas, ¿no? Ha sido muy moderado, justo para compararse con Donald Trump, que es todo lo contrario. Y algo en lo que ha estado, pues, medianamente bien evaluado Biden en materia de política exterior es su participación en Ucrania, ¿sí? Justamente apoyando militar, económicamente, discursivamente a Zelensky, el presidente ucraniano, de cara a una confrontación que va más allá de Rusia-Ucrania y es entre Estados Unidos, Europa y Rusia, ¿sí? Entonces, creo que eso también lo ha tratado de explotar Biden en materia de política exterior. Ahora, las críticas a Biden se han concentrado, como seguramente lo saben, por su edad, ¿no? Sería, en caso de ganar, el presidente de mayor edad, el más longevo en llegar a la Casa Blanca, ¿no? Y justamente en un momento demográfico, económico y político en donde quienes más se movilizan y quienes más actúan son la población joven, no se sienten representados por alguien de la edad de Joe Biden. También se le critica sus resultados económicos, su escaso crecimiento, que no ha combatido del todo la inflación, que las tasas de interés son muy altas, que el dólar ha tenido un desempeño pues ambivalente, ¿sí? También se le critica, sobre todo del lado de los republicanos y los sectores más conservadores, que no ha sido lo suficientemente firme y fuerte con el tema migratorio, sobre todo con México, ¿no? Que a diferencia de Trump no ha presionado lo suficiente al gobierno mexicano para que haga algo mucho más fuerte en contra de estas caravanas y población migrante, y también se le critica su tradicionalismo, ¿no? Justamente lo que los demócratas ven como una virtud, ¿no? Que es muy mesurado, ¿sí? Tiene discursos también muy, eh, pues muy sensatos frente a ciertas problemáticas, se le critica desde sus opositores, ¿no? Que no representa esa nueva política, que no le habla a los jóvenes, que no le habla a las minorías, etcétera. Ahora, en el caso de Trump, ¿sí? Trump tampoco es seguro todavía hasta ahora que sea el candidato republicano, sobre todo ahí por el tema de los 4 juicios que está enfrentando ya, muy graves todos ellos, por violencia de género, por sustraer documentos secretos de los Estados Unidos, por interferir en la elección del 2020, por casos de corrupción. Entonces todavía no es seguro, pero las encuestas lo colocan por encima de todos los precandidatos republicanos hasta ahora.
¿En qué se han centrado los discursos de Trump? Sobre todo en la situación económica del país, que es muy mala, que Estados Unidos puede crecer mucho más. Ya saben, este lema conocido desde su campaña pasada, Make America Great Again, ¿sí? La política migratoria que él señala que en su caso fue exitosa y que ahora se ha perdido el control, que Estados Unidos está siendo vulnerado en todas sus fronteras. Y también en materia de seguridad, ¿no? Señala que no ha habido suficiente mano dura por parte de Biden, que no se ha hecho respetar la imagen de Estados Unidos fuera de su territorio, ¿sí? Ahora, tampoco se escapa, por supuesto, de varias críticas, principalmente las críticas por estos problemas legales, ¿no? Hay quienes señalan cómo vamos a elegir a un presidente que ha violentado a las mujeres, ¿sí? ¿Qué mensaje le estaríamos mandando a la población estadounidense? ¿Sí? Que si el presidente lo hizo, la población también puede hacerlo. Entonces, creo que aquí hay un tema también importante en cuanto a las críticas hacia Trump en materia de su comportamiento y problemas judiciales. El tema de la corrupción, ¿no? No solo de ahora, sino de mucho tiempo se sabe que Donald Trump está metido en problemas fiscales, en temas de sobornos. Ahora les decía en temas de sustracción de documentos, trató de influir en el resultado electoral. Simplemente su comportamiento aquel 6 de enero, cuando irrumpieron sus seguidores en el Capitolio, pues lejos de llamarlos a la calma, los incentivó a actuar por la vía ilegal, la vía de la violencia, y finalmente también su radicalismo. Así como sus competidores se han ido radicalizando, él también lo ha hecho en su discurso y cada vez se acerca más a esa postura negacionista del cambio climático, a esa postura que llama a generar la proliferación de armamento al interior de Estados Unidos, hacer alianzas con otros gobiernos de extrema derecha en el mundo, como es el caso recientemente de Milei en Argentina, el caso también del nuevo gobierno en Países Bajos, que también la semana pasada obtuvo un triunfo para esa postura política, ¿sí? Y que ha llamado también abiertamente una confrontación mucho más fuerte en contra de China. Entonces, esos solo son algunos ejemplos del radicalismo que preocupan a los críticos de Donald Trump. Pasemos ahora a los escenarios, a la prospectiva, ¿no? La verdad es que yo prefiero siempre hablar de historia que de prospectiva, pero en este caso es indispensable también hacer un poco de ejercicio hacia el futuro. La prospectiva normalmente trabaja en función de escenarios, no trata de adivinar qué va a ocurrir, sino plantear cuáles son las opciones por distinto grado de probabilidad que pueden ocurrir. Yo aquí les planteo tres escenarios. ¿Sí? El escenario uno, ¿sí? Es un triunfo de Donald Trump en la presidencia y un triunfo del Partido Republicano en el poder legislativo de los Estados Unidos. ¿Sí? Por eso les pongo ahí entre paréntesis temas R. Trump, más republicanos en la Casa Blanca y en el legislativo, ¿no? Ahí veremos cuáles serían las consecuencias de un escenario así. Ese escenario, por ejemplo, no se dio en el 2016. Sí, que fue la elección que le ganó Trump a Hillary Clinton. Ahí Trump ganó la presidencia, pero no ganó el legislativo. Entonces tuvo un contrapeso en materia legislativa. Tenemos un segundo escenario, el triunfo de Trump en la Casa Blanca, pero con un legislativo dividido. ¿Sí? Es decir, lo mismo que ocurrió en 2016, los demócratas teniendo todavía el control de alguna de las dos cámaras, sobre todo el Senado, la Cámara Alta. Y finalmente el tercer escenario, ¿sí? Que es Biden gana la Casa Blanca y hay un legislativo dividido. ¿Sí? Es decir, los republicanos mantienen una de las dos cámaras y los demócratas otra. No les puse aquí el escenario 4, que sería Biden gana la Casa Blanca y los demócratas ganan la legislativo, perdón, porque no hay ninguna encuesta hoy por hoy que ponga probabilidades serias para ese escenario. Ese es el escenario menos probable. Estos son los tres y por cuestiones de tiempo solo me concentré en estos. Ahora, fíjense, ¿cuál de estos tres escenarios es el más probable? Pues tenemos que ver solo algunas encuestas. Esta es el promedio de las encuestas presidenciales en donde se pone cara a cara a Trump y a Biden, ¿sí? Está hecha hasta el 29 de noviembre, hace 2 días. Fíjense ahí, Trump 47.1, Biden 45.2. Las encuestas son eso, son una fotografía que hay que ver cada día, en cada momento. Pero lo interesante también de las encuestas es que nos permiten ver tendencias. ¿Sí? Si nos vamos al origen de esta tendencia, ¿no? Desde diciembre del año pasado, podemos ver cómo la línea azul que representa a Biden, pues ha tenido altibajos, pero todavía en diciembre a inicios del 23 se mantenía claramente por encima Biden de Trump. Pero conforme fue avanzando este año, ¿sí? Vemos cómo la línea roja ha ido creciendo, 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 hasta que se produce el cruce. Si ven ahí, el cruce está más o menos por septiembre, hace solo
3 meses, ahí se produce el cruce y Trump no ha dejado ya de estar por encima de Biden. ¿Sí? Entonces, la ventaja de Trump hoy por hoy en las encuestas es casi del 2%. Todavía está en el margen de error. Todas las encuestas tienen un margen de error, normalmente es un margen de 3 a 4%. Entonces, puede ser que estas encuestas no estén 100% apegadas a la realidad, pero son un indicio, son una señal. Tenemos otro indicador, la desaprobación de Biden. En color negro aparece la aprobación, en color rojo la desaprobación, y ahí sí es mucho más claro cómo Biden, a partir de julio, ¿sí?, del 2022, entró en una caída franca en su aprobación frente a la población estadounidense, y la línea en color rojo, la desaprobación, ha ido en aumento. Y fíjense hoy cómo estamos. ¿Sí? Biden llega a diciembre, a un año, menos de un año de la elección, con una desaprobación del 55.5%. Es decir, más de la mitad de la población estadounidense no aprueba lo que está haciendo Biden en términos generales, ¿sí? Lo cual es justo lo que está aprovechando Trump para fortalecer su campaña. Entonces, creo que este es un factor que también hay que considerar porque difícilmente un presidente se va a reelegir cuando más de la mitad de la población desaprueba lo que ha estado haciendo. Ahora, ya de manera más específica, ¿qué es lo que más se desaprueba de Biden? Su gestión económica. Esta tabla es un promedio de encuestas recientes, todas ellas hechas en noviembre de este año, en donde vemos cómo en materia económica la desaprobación va del 67%, que es la más alta, hasta el 50%, la más baja. ¿Sí? Difícilmente Biden va a poder ganar si la desaprobación de la situación económica sigue siendo tan elevada, ¿no? El 59% hoy por hoy de la población estadounidense desaprueba los resultados económicos de Biden, ¿no? Y mucha gente en Estados Unidos y en otros países vota en función de cómo está su bolsillo, cómo ve su capacidad de compra, su situación económica. Esto mismo lo había mencionado hace mucho tiempo un expresidente estadounidense, Bill Clinton. Y finalmente, también me parecía importante ver estas tablitas en donde se sintetiza la aprobación del manejo que ha tenido Biden frente a los dos principales conflictos internacionales hoy en día. La tabla de arriba, ¿sí?, es la gestión de Biden frente al conflicto entre Israel y Palestina, y donde vemos que hay una desaprobación del 54%. ¿Sí? Es decir, la mayoría de la población estadounidense no aprueba lo que está haciendo Biden frente al conflicto entre Israel y Palestina. ¿Sí? Y eso obviamente también ha llevado a que Biden, a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, viaje constantemente a reunirse con funcionarios del gobierno israelí para tratar, ¿sí?, de llegar a una tregua o a un alto al fuego definitivo. Evidentemente, lo decíamos hoy que se retomaron las hostilidades, los ataques, pues es un fracaso también para Estados Unidos porque Biden no quiere llegar con este conflicto en auge al año electoral, porque eso le cuesta votos, ¿no? Evidentemente aquí es una cuestión de intereses, no tanto de principios. Y en el caso del manejo de la gestión o del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿sí?, pues también más del 50%, el 52% desaprueba lo que ha hecho Biden, ¿sí? Evidentemente es menor la desaprobación en este caso que en el conflicto entre Israel y Palestina, pero también, ¿sí?, no hay una valoración positiva en la política exterior de Biden en los últimos años. Finalmente, el Congreso. ¿Qué se espera que ocurra en el Congreso? Esta es una tablita que sintetiza qué pasaría el de hoy si fueran las elecciones al Congreso. Y tenemos ahí republicanos 44.9, demócratas 44.4. Si se fijan también en el resto de las encuestas, son porcentajes muy parecidos. Demócratas arriba por 2%, republicanos arriba por 1 o 2%. Aquí sí es donde hay mucha mayor incertidumbre, por eso les puse del lado derecho que hay un empate técnico en realidad en las elecciones al Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Y eso nos lleva a uno de los escenarios en donde quien gane la Casa Blanca va a tener un Congreso muy probablemente dividido. Pasemos así ya a la última pregunta para ir cerrando. ¿Qué efectos podrían tener estos escenarios para México? ¿Sí? Tenemos el escenario 1, que es el que está del lado izquierdo, ¿sí? Si gana Trump la Casa Blanca, ¿sí?, y los republicanos el poder legislativo, creo que es el escenario más negativo para nuestro país. Por eso les puse ahí posibles efectos, presiones económicas y comerciales, por la vía del TEMEC, por la vía de los paneles, pero también por vías no institucionales, a través del presidente, ¿sí?, a través de gobernadores, a través de legisladores, a través de grupos empresariales. En materia política veríamos también presiones migratorias y en materia de seguridad, esto todo en aumento, o sea, veríamos a un Trump mucho más fortalecido, ¿sí? Un Trump con poderes
mucho más favorables a su causa y desfavorables a la causa mexicana, ¿sí? Y finalmente también un potencial de conflictos entre los dos países, tanto con escenarios de riesgos como de amenazas. Por eso les digo que este es el escenario más complejo y más desfavorable para nuestro país, que Trump ganara la Casa Blanca y que los republicanos ganaran la mayoría del poder legislativo. El escenario 2, gana Trump la Casa Blanca, pero hay un bipartidismo en el Congreso. Se mantendrían presiones económicas y comerciales, sí, pero sobre todo por vías no institucionales, es decir, directamente a través de Donald Trump y sus más cercanos colaboradores. Difícilmente ahí el Congreso en manos de los demócratas secundarían a Trump en sus ataques hacia México en materia económica y comercial. También las presiones migratorias disminuirían, porque el Congreso juega un papel muy importante en esa materia en los Estados Unidos, y también los conflictos políticos y comerciales que habrían estarían mucho más focalizados, ¿no? En ciertos temas comerciales, ¿no? En ciertos productos, en ciertos servicios, en ciertas leyes, pero no veríamos una conflictividad generalizada como en el escenario 1, ¿sí? Y finalmente el escenario 3, que gana Biden la Casa Blanca y hay una división en el poder legislativo. Republicanos y demócratas se reparten el Senado y la Cámara de Representantes. Las presiones económicas y comerciales, desde mi punto de vista, serían mínimas, como lo hemos visto en el caso de los últimos años en donde Biden ha gobernado, ¿sí? Y serían las que hubieran por vías institucionales, paneles, mecanismos de consulta, mecanismos de diálogo. Habría continuidad, creo que en materia migratoria y de seguridad, porque Biden y López Obrador han compartido, ¿sí? Acuerdos en materia migratoria, en donde México juega un papel de filtro a la migración procedente de Centro, Sudamérica y otros países, y también en materia de seguridad, ¿no? Me parece muy simbólico que en estos días López Obrador haya solicitado al Senado mexicano autorizar la entrada de 11 militares armados de los Estados Unidos para realizar labores de capacitación el próximo año a militares mexicanos. ¿Sí? Eso me parece es un símbolo en donde López Obrador admite que está dispuesto a recibir o que las Fuerzas Armadas mexicanas reciban capacitación militar por parte de militares estadounidenses a cambio de mantener una relación relativamente estable. Ha sido cuestionado por ello, ¿sí? Pero el pragmatismo se ha impuesto. Y finalmente creo que se abriría en ese escenario mayores oportunidades de cooperación política con una conflictividad discursiva desde México. Es decir, cooperamos en materia política, aunque quien gane la presidencia en México podría recurrir, como lo ha hecho López Obrador, a ciertos discursos, a ciertas cartas y a ciertos posicionamientos críticos hacia Estados Unidos y quien ocupe, en ese caso, la Casa Blanca, que sería Biden. Terminamos con 3 ideas muy puntuales para las conclusiones, ¿sí? Espero que en esta presentación les haya tratado de, pues, generar cierto interés por lo que va a pasar en los Estados Unidos el próximo año, ¿sí? Necesitamos que mucha más gente, sobre todo jóvenes que estudian relaciones internacionales, ¿no? Que estudian ciencia política, que estudian economía, que estudian derecho y otras disciplinas, por supuesto, observen, analicen y planeen escenarios de lo que va a pasar en los Estados Unidos. No podemos permanecer simplemente a la espera de lo que ocurra, ¿sí? Creo que lo que hace también particular a esta elección y que lo mencionaba en la presentación es que en ambos países se producen elecciones con diferencia de meses. México primero, el 2 de junio, elección presidencial, noviembre 5, Estados Unidos. ¿Sí? El problema es que también los proyectos que van a la cabeza hoy en día, Trump en Estados Unidos, Morena en México, tienen diferencias discursivas y simbólicas muy notorias. Entonces, se avecina, si es que las encuestas, que suelen equivocarse, pero también a veces aciertan, si aciertan en este caso, nos espera un escenario bastante conflictivo a partir del 2024. Y finalmente, algunas o dos enseñanzas para México, ¿no? Es muy importante, independientemente si gana Trump, si gana Biden, si el Congreso queda en manos de republicanos o de demócratas, sí que reduzcamos a largo plazo nuestra asimetría. No nos debería generar tanta incertidumbre el proceso electoral en Estados Unidos si no tuviéramos tanta dependencia comercial, tanta dependencia en materia de políticas migratorias, tanta dependencia incluso en asuntos políticos, legales, relacionados, por ejemplo, con el narco, si nosotros hubiésemos ya recortado la brecha entre Estados Unidos y México. Lamentablemente eso no ha sido así y por lo tanto hoy más que nunca tenemos que estar al pendiente de lo que ocurre en el vecino del norte porque puede impactar negativamente nuestra política económica, comercial, de seguridad, migratoria, etcétera. Y finalmente, pues ese también es un llamado a algo que no se hace de manera muy constante en los análisis
políticos, económicos, de relaciones internacionales y que son los análisis prospectivos, ¿no? Creo que si México puede precisamente tener menor incertidumbre a futuro, lo podríamos hacer gracias a este tipo de análisis a futuro, anticiparnos a lo que puede ocurrir y tener un plan de acción. En este caso específico, desde nuestra política exterior, en caso de que gane Trump o gane Biden, ¿no? Honestamente, dudo que hoy por hoy al menos quienes están disputando la presidencia en México tengan escenarios específicos para lo que se avecina en el futuro político de los Estados Unidos. Todavía creo que podríamos estar a tiempo de generar algunos escenarios y no solo concentrarnos en asuntos políticos internos, porque sin duda lo que pase en México de aquí al 2030, al menos por hablar del siguiente sexenio, en buena medida se va a ver afectado positivo o negativamente por lo que pase el próximo año en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Bueno, yo hasta aquí dejaría la presentación y si existe alguna pregunta, algún comentario, pues quedo dispuesto, por supuesto, a responder. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es que si consideras que estas elecciones, independientemente del resultado, sean el parteaguas para que la hegemonía de Estados Unidos disminuya en el mundo y si permitan que China sea quien ahora ocupe su lugar en la hegemonía. Gracias. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar eh, con el futuro de Estados Unidos? No me quise meter tanto en eso porque por cuestiones de tiempo se hubiese extendido aún más la conferencia, pero aprovechando esta pregunta, eh, hay quienes afirman, y esa es parte de la riqueza del análisis, que en caso de ganar Trump, se aceleraría el declive hegemónico de los Estados Unidos, precisamente por lo que ya hizo Trump en su primer gobierno, sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico y dejarle entonces ese mercado, sobre todo al auge de inversiones asiáticas, particularmente China. Eh, Sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París dañó también seriamente la imagen del compromiso de Estados Unidos con el cambio climático, que sin duda desde mi punto de vista es el principal problema de la humanidad y lo será en las próximas décadas. Y también toda esta imagen que proyecta un presidente acusado de corrupción, acusado de ataques a mujeres, ¿sí? Acusado de no respetar el derecho internacional, ¿no? Que se expresa de manera tan violenta de las minorías étnicas, las minorías raciales, de instituciones internacionales, incluso de gobiernos que han sido sus aliados históricos en América, en Europa y en Asia. Creo que sí, ¿no? Terminaría por afectar más a Estados Unidos, acelerar esa curva descendente que ya tiene desde hace varias décadas, ¿no? Y por lo tanto hay actores internacionales que ven con buenos ojos que Trump gane la presidencia, porque les ayudaría en sus planes de acelerar la caída de Estados Unidos y de acelerar a su vez la transición hacia nuevas hegemonías, muy probablemente hacia la hegemonía de China, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí, sin duda, un triunfo de Trump y ya en este segundo mandato, ¿no? Ya sin un riesgo a reelegirse, ya no tendría ese miedo de que no podía reelegirse, abriría la puerta a una mayor crisis interna en los Estados Unidos de su política exterior y por lo tanto de los países que quieren sucederlo y quieren disputarle sus ámbitos de poder económico, político, tecnológico y militar. Gracias. De nada. A ver, yo tengo otra pregunta. Mi pregunta es, cuando habló de la desaprobación de Biden en cuanto a sus políticas y en cuanto a cómo abordó la parte económica, ¿cree que se debe también en parte a que, pues dentro del ciclo económico la crisis es inevitable? ¿Cree que se debe a eso o o ha sido la gestión de Biden la que pues realmente ha llevado a que este proceso se diera de la forma en la que se dio? Gracias. También es una pregunta interesante y compleja, ¿no? Que esa es una pregunta que se hace en todo el mundo. ¿Sí? Un presidente, una presidenta, un primer ministro puede cambiar el rumbo de la economía en su país o son ya situaciones de carácter estructural que están fuera del alcance de esos políticos o de esas políticas. Creo que aquí, como todo fenómeno de la realidad, tiene dos explicaciones. Tanto la parte del actor político, ¿sí? Como la parte estructural.
Creo que en ese sentido, Biden ha intentado por la vía del incremento del gasto público, sobre todo en infraestructura, hacer que la economía estadounidense se recupere, ¿sí? Él ha hecho lo que en su caso tiene como margen de maniobra, como gasto público, gasto de inversión, ¿sí? Al mismo tiempo controlar las tasas bueno, incrementar las tasas de interés para reducir la inflación, pero por otro lado, ¿sí? Los límites de la economía mundial están ahí y ni siquiera la gran potencia económica puede rebasar o trascender esos límites, ¿sí? La economía capitalista tiene un carácter cíclico. ¿Sí? Tiene ciclos de crecimiento, tiene ciclos de caída. Eso es lo que nos han enseñado las y los economistas que analizan en perspectiva de largo plazo. ¿Sí? Evidentemente, ahorita estamos en un ciclo de declive de la economía mundial y por más que un país siendo potencia se esfuerce en revertir ese ciclo, hay condiciones que lo rebasan. Y más hoy en día que estamos en una economía muy globalizada, y como lo veíamos en otras pláticas, el hecho de que desde un puerto de China no salgan insumos para una fábrica en Estados Unidos, eso va a ir mermando la capacidad de Estados Unidos, ¿sí? O de otros países que dependen de esos insumos, dependen de esos mercados, de las políticas de otros países. Entonces creo que justamente Biden y su administración han tratado de contribuir lo más que han podido, pero ya no es suficiente. Sí, justamente el tipo de economía en que nos encontramos hoy en día hace que las economías sean mucho más interdependientes y o trabajan de manera conjunta hacia proyectos más o menos afines o simplemente abrimos la puerta a guerras económicas, guerras comerciales que lo único que hacen es empeorar la situación económica, ¿no? Entonces creo que ahí sí, sea Trump o sea Biden, la economía estadounidense ya no va a poder crecer más allá de los límites que la propia estructura económica internacional establece. ¿Considera que es inevitable que esto suceda y que realmente, o sea, eventualmente el sistema internacional va a tener que abrirle paso a una nueva hegemonía que pues evidentemente va a ser China? O sea, Desde mi punto de vista, ¿considera que es sí. inevitable? Sí, yo creo que ya es inevitable. Lo que es inevitable, lo que no sabemos, ¿sí? Es cuándo va a ocurrir y sobre todo con qué características va a ocurrir, Claro, ¿no? Normalmente las transiciones hegemónicas a nivel mundial han estado también marcadas no solo por crisis económicas, sino también por por conflictos conflictos. geopolíticos o conflictos de orden militar, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo hoy en día en distintos focos rojos en el planeta no son más que expresiones de esa confrontación entre las grandes hegemonías en pugna, ¿no? Estados Unidos y sus aliados en Europa, Japón, ¿sí? Algunos países de América Latina y del otro lado China, Rusia y algunos otros países también en América Latina, en África y en Asia, ¿no? Esperemos que no lleguemos a un momento de confrontación a escala global, a escala mundial, pero eso dependerá precisamente de qué tantos acuerdos o pactos hay entre los mismos liderazgos de las hegemonías para hacer que esta transición sea lo menos violenta y lo menos catastrófica posible. Estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. No, de que gracias a ustedes. Bueno, yo siguiendo las preguntas de mis compañeros, es que yo iba hablando y discutiendo del tema igual. A mí, pero bueno, parece algo simplista, pero para mí yo creo que ya es muy obvio el resultado. O sea, yo sinceramente yo sí creo que Trump va a ganar y en el mejor lado sería que pues los demócratas tengan y ahí ganaran en la parte de las cámaras, ¿no? Pero quería preguntarle a usted que no sería, no podríamos estar viendo esto como con buenos ojos, en el sentido de que sí, a pesar de todas las cosas que usted comentó negativas, a que le podría pasar hacia México también podría ser positivas en el sentido de que la hegemonía de Estados Unidos deje de ser la principal, que lo ha sido por muchos años y no ha parecido que le haya beneficiado en mucho a México. Y México podría ver esta oportunidad con buenos ojos para, pues, para hacer otros aliados, como en el caso de China, o para ayudarles, que parece que hay una especie de futuro más brillante a comparación con Estados Unidos. O sea, no podríamos aprovechar esto de otra buena manera. Aparte de que con Trump no, hay una especie como de ataque. No sé si, bueno, imagino que sí supo de lo de que por la cuestión del narco se hizo como un muy hablado lo de la opción de invadir, entre muchas comillas, a México con el tema de la inseguridad y que todo eso, y que eso parecía que con Trump esa idea como que tal vez parezca resurgir más bien.
Entonces mi pregunta es, ¿no podríamos aprovechar esto o verlo como buenos ojos dentro de lo que cabe en esa materia? ¿Que Trump ganará para que su hegemonía baje? Es también otra pregunta muy interesante, ¿no? Y que quedaría para muchas reflexiones, pero para hacerlo más puntual por cuestiones de tiempo, justamente por eso ponía en la última de las conclusiones esa parte, ¿no? Si México hace tiempo hubiese hecho lo que tú comentas, ¿sí? Ya ahorita nos preocuparía un poco menos, no nos preocuparía o despreocuparía completamente, eso jamás va a ocurrir. Siempre va a haber un grado de interacción, de dependencia entre los dos países, incluso entre la región de Norteamérica, Centroamérica, etcétera, pero sería menos incierto el futuro si México hubiese desde hace décadas hecho algún o cumplido algunos de sus objetivos históricos. También se comentaron en las mesas de este semestre, la política exterior ha tenido como objetivo histórico y nunca ha cumplido la diversificación de las relaciones. ¿Sí? México desde hace tiempo debe haber diversificado sus relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, culturales, ¿sí? Y no hacerlo ya hasta ahora que estamos observando el declive de nuestro vecino y que, claro, durante mucho tiempo el auge de Estados Unidos nos permitió crecer de manera complementaria, ¿no? A través del comercio y las inversiones. Incluso lo estamos viendo hoy en día con el tema del nearshoring, ¿no? Muchas inversiones se están localizando en México pensando en el mercado estadounidense. ¿Sí? Pero también México pues tiene ahí un límite en que no puede poner ciertas condiciones legales, económicas, fiscales, ¿sí? Pues porque tenemos pocas capacidades propias. Entonces yo creo que sí, hay que aprovechar, si no lo hicimos, y creo que no lo hicimos en la primera administración de Trump, porque pensamos que Trump era un accidente, ¿no? Era una excepción, ¿no? El problema no es Trump, siempre se los digo yo a las compañeras y compañeros, el problema es el trumpismo, ¿sí? Que ya está permeando en muchos sectores, no solo de Estados Unidos, ¿no? Sino de otras naciones, y lo estamos viendo en otras elecciones, en donde personajes, ¿no? Contra la política tradicional, con discursos incendiarios, con ataques abiertamente xenófobos, racistas, ¿sí? Que violan derechos humanos, ¿okay? Están ganando. Entonces, yo creo que México debería estar pensando ya en ese escenario, ¿sí? Desde hace tiempo y sobre todo, bueno, si no lo hicimos antes, ahora, ¿no? Para generar nuestras propias capacidades, ¿no? Incentivar nuestra economía, generar nuestras propias exportaciones, nuestra propia tecnología, ¿sí? Porque a final de cuentas, si no lo hacemos, Estados Unidos siempre va a ser nuestro país vecino y siempre va a tener interés en incidir en los vecinos del sur, sobre todo con los que tienen mayor capacidad de injerencia. Entonces hay que aprovechar si se confirma o no. Yo creo que ahí todavía hay un margen de duda por el tema judicial, ¿sí? No, por eso no lo doy como el escenario ya único e imposible de detener el triunfo de Trump, ¿sí? Pero incluso aunque él llegara ya con los juicios más avanzados, e incluso en el caso extremo estuviese detenido, encarcelado, desde ahí todavía podría competir por la presidencia de Estados Unidos. Entonces, evidentemente eso nos lleva a pensar a que este escenario, ¿sí? Es muy factible que ocurra y por lo tanto, ahorita que también en México se están discutiendo propuestas a futuro, pues no debe faltar la propuesta en nuestra relación con Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí también como sociedad, como estudiantes, como ciudadanos, tenemos que hacer esas preguntas a quienes aspiran a dirigir los destinos de este país en los próximos 6 años y pensarlo también a futuro. ¿Sí? Que ustedes como estudiantes y como personas interesadas lo tengan muy en mente, ¿no? No puede haber un proyecto a futuro de México que no considere la relación con Estados Unidos y que no considere que debemos reducir esa brecha, esa simetría, porque de lo contrario, pues siempre estaremos reaccionando y no actuando de manera proactiva. Exacto. Si no nos desvinculamos de todo. Una más si quieren y nos Tengo otra despedimos. pregunta yo. Es que mi compañero hizo que me saltara la duda. Evidentemente, China es un muy buen socio comercial y, o sea, pero mi pregunta es, ¿usted cree que eh, una nueva hegemonía donde China sería el nuevo país hegemónico significaría un crecimiento importante para nosotros como, como socios comerciales y diplomáticos de China? Sí, ahí, digamos, nuestra relación con China es mucho menos intensa, mucho menos importante, no solo en materia económica, en materia comercial, financiera, diplomática,
Simplemente como símbolo de esto, López Obrador apenas, ahora que estuvo en San Francisco, en la reunión de APEC, se reunió presencialmente por primera vez con el presidente de China. ¿Cuántas veces se había reunido ya con los presidentes Trump y Biden? ¿No? Ese es un símbolo de cuál es nuestra cercanía con Estados Unidos y con China, ¿no? Ojalá México y su presidente o quien sea la presidenta siguiente tomen a China ya como un actor fundamental, ¿sí? Y le den más importancia. Y a lo que voy es también a largo plazo, China no va a ser la solución de nuestros problemas económicos, políticos, comerciales, tecnológicos, ¿sí? Puede complementar las soluciones, al igual que Estados Unidos, al igual que América Latina, Asia, África, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que debemos tener claridad es cómo nosotros vamos a hacer que nuestras capacidades internas aprovechen lo mejor del entorno internacional y sobre todo tengamos claro, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿No? Yo sé que ustedes como jóvenes hoy en día no tienen mucho interés en los discursos y las figuras políticas dominantes, ¿no? Porque prevalecen, pues, discursos ya tradicionales o en otros casos discursos de odio, ¿no? De miedo. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, darle a la política eso, hacerla una actividad cotidiana y dotarla eso de esperanza, de futuro, de discursos distintos para que la gente, que normalmente no se ha interesado por muy buenas razones en México y en el mundo, pues ahora sí se interese y haga suya la política y construyamos eso entre todas y todos un proyecto de nación que no se aísle del mundo, como en parte se hizo, salvo con Estados Unidos en esta administración, ¿sí? Pero que tampoco dependa únicamente de lo que pase en el mundo para darle a su población una vida digna, que creo que debería ser la función de todo proyecto político, ya si lo tuviéramos que resumir a lo más esencial. Pero bueno, pues creo que ya se nos ha agotado el tiempo, ¿sí? Yo les agradezco mucho sus preguntas, fueron muy interesantes y espero que también la conferencia les haya dado algunas ideas. Y pues bueno, también agradecemos a quienes nos han acompañado en línea y fue un honor para mí compartir en este espacio de la Universidad de las Américas este tema. Muchas gracias, profe. Gracias.